Bienvenido a una introducción a sumas parciales y productos parciales. Algunas secuencias surgen naturalmente como la suma de términos de otra secuencia. Dada cualquier secuencia a sub n, donde n es mayor o igual a 0, nosotros siempre puede formar una nueva secuencia b sub n, donde n es mayor o igual a 0, sumando los términos en la secuencia dada por a sub n, donde b sub n es igual a sub 0 más un sub 1 más un sub 2 más más un sub n. Dado que los términos de b sub n son las sumas de la parte inicial del secuencia sub n, llamamos b sub n a la secuencia de sumas parciales de un sub n. Pronto veremos que a veces es posible encontrar una fórmula cerrada para b sub n de la fórmula cerrada de a sub n. Simplificamos la escritura de estas sumas o sumas parciales, a menudo usamos lo que se llama notación sigma abajo, donde b sub n es igual a la suma de k, es igual a 1 a n de una sub k, que es igual a un sub 1 más un sub 2 más un sub 3 más más un sub n. Observe aquí el índice comienza en 1, donde por encima del índice comenzó en 0. Tenemos que prestar mucha atención al índice. Esto significa sumar todas las a sub k, donde k cambia de 1 a n. Tenga en cuenta que b sub n es igual a b sub n menos 1 más a sub n. Si queremos multiplicar las a sub k en cambio, tenemos un producto parcial y usamos lo que se llama notación pi, donde a continuación tener el producto de k igual a 1 a n de un sub k, que es igual a un sub 1 vez un sub 2 veces un sub 3, todo el camino hasta veces un sub n. Como ejemplo, el producto de k es igual 1 a n de k es igual a 1 por 2 por 3, hasta el punto n, que es n factorial. Ahora comparemos un par de ejemplos de sumas y productos parciales. De nuevo usamos sigma notación para denotar sumas parciales, y utilizamos la notación pi para denotar productos parciales. Aviso en estos 4 primeros ejemplos, la fórmula generar los términos es lo mismo. La fórmula es 2k más 1, y para los dos ejemplos de suma parcial la única diferencia es el límite superior de el primer índice es n. El límite superior del segundo, el índice es 4. He mostrado cómo determinar el términos en las sumas parciales aquí a la derecha. Aviso para la primera suma parcial, el último plazo es cuando k es igual a n. Por lo tanto, el último término es 2n más 1, y para el segundo ejemplo, el último término es cuando k es igual a 4, lo que da el término 9. Para el segundo ejemplo, podemos determinar la suma parcial, que es igual a 25. A continuación, tenemos los productos parciales y, de nuevo, la diferencia aquí es que estamos multiplicando los términos en lugar de añadir los términos. Para el segundo ejemplo, el límite superior del índice es 4. Y, por lo tanto, podemos determinar el producto, que podemos ver es igual a 945. Espero que esto te haya resultado útil.